¿Qué tal? ¿Cómo están? Volvemos aquí a Voz Ciudadana con el tema, como les habíamos mencionado, violencia infantil. Y vamos a iniciar con María Luisa Fornara. María Luisa, ¿qué tal? Bienvenida a Voz Ciudadana. Muy bien, gracias por la invitación. Realmente tú como experta, representante de UNICEF en lo que tiene que ver ese trabajo muy cercano con la niñez, con la infancia y con los adolescentes. Nosotros queríamos conocer, por favor, ¿cómo podrías explicarnos lo que significa en el fondo violencia infantil? La violencia infantil puede ser de varias formas. Puede ser una violencia sexual, puede ser una violencia física, y puede ser una violencia psicológica. Así hay varias formas de violencia que se puede ejercer sobre los niños. La tasa efectivamente en Perú, pero no solo en Perú, son bastante altas en términos de violencia psicológica, física y sexual. Tenemos alrededor del 25% de los padres en Perú que utilizan el castigo físico como medida de educación. Hay alrededor del 35% de los adolescentes de 12 a 17 años que dicen que son estado víctimas al menos una vez de violencia sexual. Así tenemos tasas que son bastante altas y que tenemos que enfrentar. Y soy muy feliz de ver que efectivamente el gobierno está tomando en serio no solamente la respuesta, pero también la prevención, que es tan importante como la respuesta. Javier, bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenido a Voz Ciudadana. ¿Cómo debería de comportarse las autoridades frente a esta problemática, pues que sin duda cada día nos asombra más? Lo primero es lo que acaba de mencionar Marisa, es la prevención, ¿no es cierto? O sea, no es esperar que pasen las cosas. Creo que en general muy permisivos, las autoridades también. El estar atentos, entonces prestar realmente atención, y como usted lo ha dicho, es día a día, es la atención en todo momento, no debería quedar momento, porque un pequeño momento en que ocurre algo marca para siempre a una persona. Entonces, todos, yo diría autoridades sí, pero los padres, la comunidad, en la escuela, en la calle, en el trabajo, es una actitud de prevención, de atención, yo diría de escucha atenta a lo que está pasando. Ahora, al no tenerla, entonces se produce todo lo que sabemos. Tú nos tienes unas estadísticas en torno a los casos de violencia infantil que suceden acá en el Perú. No tengo tantas estadísticas, pero lo que sí es cierto es que los números que ha dicho ya María Luisa son altísimos. Lo que sí llamaría la atención yo es que hay mucho subregistro. Es decir, no se ve, eso es parte de lo que te decía. O sea, hay que prestar atención porque las cifras, para mí, en el caso de Perú, todavía son una referencia lejana. Hay algunas que son mejores, que se están empezando a trabajar en las escuelas, donde uno le pregunta y ahí es mejor. Porque la sola estadística, ¿no es cierto? ¿Cuánta gente realmente informa? Yo creo que no deberíamos confiarnos en las estadísticas. Yo prefiero suponer que está hasta peor de lo que nos dicen los datos. Y es prestar atención, ¿no es cierto? Son miles, como ya se ha dicho, pero también hay miles de necesidades de atención, yo insistiría, diarios. Y entonces para todos yo creo que es mejor quedarnos con eso de decir, tengo que estar atento todo el tiempo. Claro, María Luisa, la misma pregunta, ¿no? El Perú, a comparación de otros lugares en el mundo, por ejemplo, en la cuestión de violencia infantil, ¿cómo nos estamos ubicando? Yo no creo que el Perú se destaca más de otros países. Creo que la violencia de género efectivamente es un problema bastante importante en Perú. En violencia contra la niñez no creo que Perú se destaca de otros países. Lo que decía Javier es muy importante. Lo que se reporta en violencia no es siempre lo que es. Si hablamos de percepción de la violencia, en la encuesta ENARES de 2015 dice que hay más del 73% de niñas y niños de 9 a 11 años y más de 80% de adolescentes que dicen que una vez en la vida fueron víctimas de violencia psicológica o física. Muy chiquititos, ¿no? ¿Qué pasaría por la cabeza de esos padres, Javier, o de esas personas, de esos profesores? Pero que también es cultura, pues, ¿no? Es una cultura de respeto primero, que no tenemos. Y la otra cosa es que se va trasladando de hijos a padres. Si al niño lo trataron mal cuando era chico, es muy usual que se repita. Pero mire esos números que acaba de analizar, mira la diferencia de números, ¿no es cierto? Eso es lo que declaran
cuando les preguntan en el colegio que están más tranquilos. Yo creo que ese es un mejor reflejo de la percepción. De la pero está bien, es subjetivo, sí, pues es subjetivo. Y entonces, y si ha sufrido eso, lo más probable, si es que no tiene algún tipo de ayuda, es que eso se repita. Y eso es lo peor. Cosas pequeñas que a un adulto no le parecen importantes. Por eso insisto en esto de seamos más conscientes. O sea, cada uno que sea más consciente. Las autoridades deberíamos ser más. Pero eso tampoco está muy cercano. ¿Sí? Ahora, también entre los niños, ¿no? Se suele decir que los niños son muy crueles, ¿no? Entre ellos se fastidian también o se burlan, ¿no? El llamado bullying, ¿no? Lo que estamos observando. Hay mucha violencia de bullying actualmente también, ¿no? Sí, en eso creo que no tenemos estadísticas claras en el bullying, pero claramente en las escuelas y en otros sitios donde los niños están juntos hay situaciones de violencia entre niños. El bullying es una de estas formas de violencia, pero eso no es solo Perú, le puedo decir. Eso es una situación que muchos niños sufren en varios países del mundo. Quería también hablar, estamos hablando de la violencia de los padres contra los niños y del castigo físico, pero tenemos también que hablar de la violencia institucional, porque no solamente hay violencia entre niños, pero se puede tener violencia en las escuelas, no solamente entre niños, y en las instituciones en general. Eso también creo que es algo al cual tenemos que hacer mucha atención. Javier, ¿tú compartes lo mismo? Sí, pero a eso me refería yo con las autoridades. Exacto. ¿No? Además, es esa sensación de poder que le da, ha visto, no importa el nivel, o sea, desde el más alto nivel hasta el más bajo, esa sensación de poder y de imponerse al otro. Y en el caso de Perú tenemos adicionales, ¿no es cierto? Toda la etapa de violencia que sufrimos, los 20 años de violencia, han quedado marcados y no han sido adecuadamente tratados, ¿no es cierto? Y eso está en el informe de la Comisión de la Verdad, por ejemplo, está en todos lados. No dedicamos el tiempo suficiente a salud ni los recursos a salud mental, por ejemplo, que en el caso de Perú, insisto, es mayor la necesidad. Uno recorre la Amazonía o los Andes, zonas donde hubo violencia y se sigue sintiendo algo que está ahí, que está mal y que en momentos de tensión explota, ¿no es cierto? Y entonces explota en la familia, explota en cualquier cosa, en el trabajo y afecta a todas las personas que están alrededor. María Luisa, un niño pequeñito, ¿no es cierto? Claro. Que está ahí, o sea, el solo hecho de estar en el ambiente, de estar presente, aunque no es directamente contra él. A mí me da cólera. Le está chocando y lo está. A mí me da cólera, por ejemplo, ¿no? Yo voy a un centro comercial conocido, grande, acá en Lima, y veo que unos de seguridad le agarran el brazo, por ejemplo, para botar a un niño de escasos recursos que estaba, según ellos, pidiendo plata a la gente que iba a comprar. Obviamente lo agarran del brazo, le digo al niño, oye, y el brazo estaba todo rojo, voy y le increpo justamente a estas personas de seguridad, ¿por qué hacen eso? ¿No? Y nos dice, está pidiendo plata, y son órdenes de mi superior que me dicen que lo bote al niño. Entonces, ¿qué podemos hacer frente también a ese tipo de casos en donde no se les da la oportunidad a los niños, todos por igual, de poder participar en algún lugar? ¿Qué piensan acerca de eso? Lo que estamos diciendo, yo creo que hay mucho que hacer en prevención, no solamente de respuesta. Lo que tú decías, Javier, es una cuestión también cultural. El uso de la violencia como medida de educación es un reflejo aunque mucha gente tiene. Ahí en prevención, en educación, en sensibilización se tiene que hacer más. En eso quería añadir una cosa, que yo he visto el presupuesto de 2017 que se está ahora discutiendo en el Congreso, he visto que la inversión en educación, en salud va a subir. Pero solo el 1% del gasto que se hace sobre la niñez va en el sistema de protección. Es bajo. En la mayoría, más del 90%, va en respuesta. En prevención no se hace casi nada. Ahí cuando se tiene que hablar de qué hacer con lo que tú has visto hay mucha prevención que hacer. Ahora, Javier, si se ve, por ejemplo, que el Estado, ¿no?, actualmente pues se preocupa o está enfocado en otros temas, pero en algún momento también a la niñez, a la infancia y adolescencia la deja de lado. ¿Cómo hay que trabajar por ese lado? No, creo que ha ido mejorando, pero ayer, por ejemplo, tuvimos reunión
justicia. Ajá. Hay temas como derechos, ¿no es cierto? Derechos, la dignidad de la persona, principios, que creo que son los que tenemos que insistir. Es decir, si no están los principios, y en nuestra sociedad lamentablemente eso se ha resquebrajado mucho, hemos tenido etapas muy complicadas como país, y después hemos tenido todos estos temas de corrupción. Además, eso va como malogrando la capacidad humana, primero para principios y después para la reacción en caso necesario. Claro. Entonces, por ejemplo, sí creo que ya se está empezando, ahí hemos discutido con el Ministerio de Justicia, por ejemplo, cómo hacer esto transversal. Entonces, debería estar en toda entidad pública y en todos los sectores, tener estos principios fundamentales de la dignidad de la persona, del derecho de la persona, de toda persona, ¿no es cierto? Y eso haría que esas sensaciones de poder que tienen no funcionarios o lo que sea se pare, porque toda la sociedad le está diciendo no, las personas se respetan, ¿no es cierto? Por ejemplo. Claro. Pero no, eso creo que hay que hacerlo por todos lados. Estamos de acuerdo con justicia que eso debería estar en todos lados, en educación sobre todo, ¿no? Y también en salud. Ahora, se ve, por ejemplo, se observa que a veces las leyes son muy permisivas, y nosotros hemos hablado anteriormente de eso, ya yendo de lleno a lo que es la violencia sexual, por ejemplo, con los niños, ¿no? Hay mucho abusivo, se podría llamar así, ¿no? Abusadores, gente mayor, que están dentro de la familia muchas veces también. ¿Las penas son suficientes? ¿Las condenas son suficientes? Si bien es cierto, el niño podría recibir quizás un apoyo psicológico, pero es muy difícil, es muy complicado. ¿Cómo se podría hacer con esas personas? Quisiera, por favor, que UNICEF lo diga y que CEPLAN también. Sí. Yo no creo que es un problema de leyes, porque, por ejemplo, al final del año pasado han pasado la ley contra el castigo físico humillante. Yo creo que más un problema de implementación de la ley, de lineamiento para implementar la ley y de servicios. Hasta ahora Perú no tiene servicios bastante especializados para responder a asuntos de abuso sexual y físico a los niños. Servicio especializado puede decir servicio especializado médico, psicológico, y que van de la policía, a la justicia, a todos los que tienen que enfrentar y responder. Así es más una aplicación de la ley, creo, donde tenemos que trabajar, y menos una cuestión de leyes. Javier. Sí, igual. En Perú tenemos hasta demasiadas leyes, ¿no es cierto? El asunto primero, ojalá tengamos pocas y que se cumplen realmente. Y eso haría que la gente preste atención y se reaccione. Es igual que los problemas de tránsito o cualquier otra cosa, ¿no es cierto? No es falta de leyes, es falta de que entendamos por qué. Y ese por qué sería: ¿respetas o no respetas, para empezar, al otro? Y está todo el tema de prevención, pero yo diría tanto especializado como, por ejemplo, a nivel rural o de comunidades. Las municipalidades tienen una función que cumplir como representación del Estado. Y están las DEMUNAS, las defensorías municipales. Hemos hecho un enorme esfuerzo, a veces el Ministerio de Economía dio unos incentivos. Creamos los locales, pero en el local no hay nadie. Entonces, es tener la capacidad que esté funcionando algún servicio. Que atiendan los casos. No tenemos tantos recursos ni tanto personal, pero va a ser más entonces el tema de aquí. Yo creo que es señales. Y sí hay que reforzar las señales de política pública sana que dan la orientación. Especializada. ¿No es cierto? Y que lo señalen a los 3 niveles de gobierno, primero para empezar por el Estado, ¿no es cierto? Pero después viene una labor, yo diría, continua de relación con la familia, con la comunidad, en la escuela, en los servicios, en todos los servicios, en todos los sectores. La salud es muy importante, pero todos. Importante lo que dice Javier, y con eso me quedo sin duda. Vamos a hacer un corte porque va a ingresar ahora, se va a unir a nuestra mesa aquí en Voz Ciudadana Teresa Carpio, representante de Save the Children. Y así como lo dice su nombre en inglés, en español, hay que salvar a los niños, sin duda es importante en estas épocas hoy en día. Vamos a una pausa, retornamos. Muchas gracias a Javier Aguotas.
El Congreso de la República pone a disposición de la ciudadanía la aplicación móvil Congreso del Perú. Con ella podrás tener información actualizada sobre el trabajo de los congresistas, las sesiones de las comisiones, actividades parlamentarias y los proyectos en debate. Además encontrarás enlaces directos a la página web y las cuentas de redes sociales, central telefónica y la ubicación de todas las sedes congresales. Congreso de la República comprometido con la transparencia. Disponible en App Store y Play Store. Dicen que los bomberos somos héroes. En realidad somos profesionales voluntarios que actuamos de manera desinteresada protegiendo la vida y las propiedades. El verdadero héroe eres tú, que con tu llamada al 116 activas nuestra central de emergencias y puedes salvar una vida. Cuando llames a la central 116, mantén la calma y proporciona la siguiente información. ¿Qué tipo de emergencia es y dónde se produce? ¿Cuántas personas o propiedades están afectadas por la emergencia? Tus datos y tu número de celular o fijo. Recuerda que la llamada es gratuita. No llames reportando falsas alarmas, pues impide que lleguemos a tiempo a emergencias reales. Además serán sancionadas con el pago de una multa o la cancelación de tu número telefónico. La prevención es un hábito que salva vidas. Bomberos Voluntarios del Perú. Por violencia entiendo que es cualquier tipo de agresión que sea física o humillante, que afecte a los niños y que sobre todo, por ejemplo, les baje la autoestima. Para mí la violencia y sobre todo el castigo físico y humillante no deben ser permitidos, ¿no? Y es por eso que tenemos el apoyo de la ley contra el castigo físico y humillante, que es una ley educativa y no punitiva. Yo soy parte del colectivo de Organizaciones Unidas por la Infancia y nosotros hemos sido y hemos estado tras el proceso y bueno, tengo bastantes anécdotas y sobre todo, por ejemplo, que hemos estado dentro del Congreso, acudiendo y pidiéndole a los congresistas que se comprometan, que sobre todo tengan un compromiso con la infancia y con la adolescencia. Por ejemplo, los niños que son violentados o que sufren de castigo físico y humillante, es muy difícil que puedan expresar sus sentimientos, que puedan expresar su opinión, ¿no? Porque son reprimidos por sus propios padres, por el miedo que les tienen. ¿Tú tienes, por ejemplo, amigos cerca tuyo que han pasado por algún tipo de violencia? De hecho sí, los he aconsejado y les he dicho que puedan hablar con sus papás, ¿no? Porque este es un problema, por ejemplo, que se puede corregir con ternura, con amor, porque no solamente el castigo, los gritos, las humillaciones son una forma de poder educar a un niño, ¿no? Por ejemplo, la negociación o los acuerdos de convivencia, que son bastante importantes para que un niño y adolescente se pueda desarrollar sin miedo y sobre todo teniendo la correcta participación en su familia, ¿no? Porque también es importante que nosotros expresemos lo que sentimos, les digamos a nuestros papás y juntos podamos hablar acerca, por ejemplo, de cómo queremos ser educados, ¿no? Ahora, cuando tú dices, por ejemplo, negociación, ¿a qué te refieres con esa negociación? Por ejemplo, a veces los papás piensan, pucha, si tú no has hecho la tarea, te voy a castigar y te voy a quitar la televisión. Pero no, puede ser, por ejemplo, a los papás y a los hijos. Si tú me haces la tarea, yo te voy a dejar ver la televisión. O si es que tú me sacas buenas notas este año, yo te puedo comprar este carro que te gusta o esta muñeca que te gusta. A los niños pequeños, ¿no? Que es bastante importante poder, por ejemplo, motivarnos a hacer las cosas y donde no podamos utilizar la violencia como forma de educar a nosotros, los niños y adolescentes. En mi caso, yo entiendo de violencia contra los niños porque vemos que en las calles, en las casas, en las escuelas hay violencia, ¿no?
La primera parte de las casas, de las familias, se ve que los padres como que se separan o pasan un conflicto donde los niños están hablando con su papá, quieren dar una opinión, pero como que no le importa su opinión, ¿no? Y le comienzan a pegar y llegan a estar los niños moreteados, todos así, todo con su cara cortada. Y en la parte de las calles son de las pandillas de los niños, porque ahora vemos que los niños ya están en riesgos, ¿no? Porque ahora ya no son niños como antes, que te llamabas hola, ¿cómo estás? Y te saludaban, sino ahora como que son niños todos digamos malcriados o algo así. Pero en mi caso y en caso de todos los niños que yo pueda representar o hacer otro tipo de cosas, me gustaría que ya no haya más violencia. Yo en mi casa al frente tengo una vecina. Y esa como que mucho le grita a su hija, ¿no? Y tiene una hija, será de 4 años, es chiquita, 4, 3 años, y la otra que tiene 9 años. Y a ellas dos, o sea, su mamá es muy sobreprotectora, porque le dice, tú haces hacer tu tarea, si no haces esto, o capaz ve una correa tirada o ve algo tirado, agarra eso mismo y le comienza a pegar. De la nada le pega, tú porque has botado eso, tú porque has botado el otro. Y la niña como que se desespera y dice, ma, pero yo no he botado eso, yo he estado sentada haciendo mi tarea como tú me has dicho. O sea, se sienten temorosas a los padres a decirles algo y no poder hacerles caso. Creo que la violencia física y humillante a la vez, es un problema que afecta no solo a los niños, sino que también viene de la vida diaria, porque si un hijo le pega si un padre le pega a su hijo, entonces el hijo se va a tener en su mentecita de que porque su papá le pega, él puede en el futuro puede pegar a su hijo. Es un problema que afecta mucho a la sociedad, porque creo de que la familia es el núcleo de la sociedad y es donde se debe formar los valores, donde se debe educar a un niño de una manera no, digamos, de una manera en que no se dé la violencia, sino de una manera en que digamos se pueda hablar, porque muchos padres a veces no hablan con sus hijos y de frente se van a la violencia. Es un problema muy grave en la que está quejando a todos los niños, niñas y adolescentes. El bullying también es un problema en la cual sí he conocido varios niños que han sufrido violencia física por parte de sus padres, porque digamos de que a veces los niños no pueden entender muy bien las clases y entonces los padres se van de frente a la violencia, donde dicen, ¿por qué no aprendes esto? Esto tienes que aprenderlo, tú tienes que ya saberlo. Entonces, como se enteran de que el papá o el niño no sabe este tema, entonces se comienzan a burlar, jaja, de que él no sabe este tema, de que es un tema muy fácil, o como si dice papayita y él no se lo puede entender o no lo puede saber. Con el apoyo de los representantes de autoridades mayores se puede lograr de que conjuntamente con las opiniones de los niños, porque a quien les pasa eso somos a nosotros, y creo de que los gobiernos locales, regionales y a la vez nacionales se deben de fijar en los problemas que nosotros damos, en los problemas que nosotros sufrimos, y no solo digamos en arreglar las calles, porque ¿qué puede ser una niña violentada sexualmente en una pista muy buena? También tenemos que mejorar que los niños, niñas y adolescentes tengan buena integridad, y a la vez también de que no puedan sufrir violencia sexual. A mí no me parece, porque puede, por ejemplo, ahora siempre todas las mamás, tú haces algo malo y empiezan a decirte, ay no, pero ¿por qué eso? Si te empiezas a insultar. Y eso como que el niño se siente mal por lo mismo que su mamá le está diciendo, o burro, o no sabes nada, y entonces el niño se queda con el pensamiento que es así, y toda su autoestima en el colegio baja, y bueno, no me parece. No puede haber adolescentes o jóvenes que estén haciendo eso a las niñas. Las niñas se quedan con algo dentro que no lo van a poder sacar en toda su vida. Y bueno, me siento muy mal por lo que está pasando, por algunos jóvenes que están violentando sexualmente a las niñas. Que sea que esté responsable, que esté ahí, no olvidarse de su hijo e irse por otro lugar. Son casos de violencia escolar dentro de las instituciones educativas, también promoviendo trata de promover lo que es un trato con ternura. En lo que es el ámbito de la institución educativa se puede observar muchos tipos de maltrato, ¿no? Desde lo que es psicológico, físico y sexual también. Se han observado casos ya muy graves en la región de Ayacucho, que hablamos de muerte, que hablamos también de suicidios que pasan por estos temas. Y
como quieren decir, este es un tema que afecta mucho a los niños, niñas y adolescentes, y sobre todo también que tiene que ser labor de todos los ciudadanos, ¿no? ¿Qué hay que hacer para prevenir lo que tú nos cuentas de esos suicidios, o esa falta de autoestima, esa falta de amor? Creo que tenemos la ley 29719, la ley que promueve la convivencia sin violencia dentro de las instituciones educativas, como también la ley 3043, ley contra el castigo físico y humillante. Creo que estas leyes se deben de implementar de manera adecuada, dicho que estas leyes pueden salvar vidas, porque en ello pueden, digamos, uno de sus artículos habla sobre lo que es la designación de un psicólogo, cuán importante es tener un psicólogo dentro de las instituciones educativas, para que nos puedan guiar, para que nos puedan orientar si hemos sido víctimas de algún tipo de maltrato o hemos sido agresores también. Me parece muy triste y muy mal. ¿Por qué? Porque todos los niños se merecen un trato justo. Y por ejemplo, tú ves ahora entre tus amigos, gente que te rodea, que hay mucha violencia contra los niños. Bueno, en Chaclacayo, donde yo vivo, digamos que hay un 50% de violencia. ¿Un 50%? ¿Y por qué tanto? No sé, hay mucha injusticia, muchos ladrones, y eso le influencia a los niños. Aparte, la violencia en familia, que hace que los niños, a los más débiles, les comienzan a pegar, descargando toda su ira. ¿Quiénes hacen eso? Por ejemplo, los niños que están en sexto de primaria, comienzan sus padres de seguro, tienen algún problema psicológico, y luego comienzan a golpear, liberando su ira. ¿A sus hijos? Sí, a veces. Y por ejemplo, en el colegio, ¿tú has visto los casos también de bullying? Digamos que sí. Sí. ¿Y cómo hacer, por ejemplo, cuando tú o cualquier otro amigo siente que está siendo acosado o está siendo burlado? Primero deberíamos conversar con él para ver qué problema tiene en su casa y luego a ver desde ese punto solucionarlo. ¿Y con tus papás, por ejemplo? Bueno, con mis papás nosotros lo solucionaríamos y conversaríamos. Por ejemplo, yo le digo que no me gusta, qué me pasa a mí en mi colegio, si me están haciendo bullying, si no. Hay que estar siempre al tanto. ¿Y los papás qué es lo que te dicen? Bueno, ellos me dicen que nunca haga eso, porque eso es muy malo y le puedes causar otra vez un daño a otro niño y puedes seguir haciéndolo como una cadena. ¿Por qué crees que se está dando tanta violencia ahora? Porque en primer lugar hay violencia el núcleo de la violencia es en la casa. Congresistas, intelectuales y especialistas en diversos temas aportan sus conocimientos y experiencias en debates abiertos al público en general, gracias al programa gratuito Martes Democrático. A través de conferencias y seminarios podrás participar y exponer tus puntos de vista sobre temas de interés público y nacional. Para obtener información ingresa a la página web www.congreso.gov.pe y haz clic en los links Portal del Ciudadano y Martes Democrático. O envíanos un correo a talleres@congreso.gov.pe o comunícate con nosotros al 311-7777, anexos 3108 o 7705. También nos puedes visitar en Girón Guayaga 358, Cercado de Lima.
Bien, seguimos en Voz Ciudadana con un tema importantísimo que es violencia infantil. Habíamos estado conversando en el bloque anterior con Javier Botás, actual presidente del Consejo Directivo del CEPLAN, y continúa en nuestros estudios María Luisa Fornara, pero se une al debate sobre este tema importante Teresa Carpio, quien es asesora para América Latina y el Caribe de Save the Children. Teresa, bienvenida. ¿Qué tal? Nosotros nos conocemos también, sí, y sé de tu trabajo, este trabajo que tú tienes y la preocupación por los niños en América Latina y el Caribe. Queríamos nosotros, por favor, que hagas una introducción sobre el tema. Sí, mira, bueno, en América Latina y el Caribe estamos avanzando, creo yo, en entender que los niños y las niñas tienen derechos. Pero a la par que avanzamos en que tienen derechos, hay algunos que pareciera que están pesando más a la hora que las autoridades tomen decisiones políticas en política pública. Por ejemplo, invierten más en educación y en salud, pero descuidan el tema de protección contra la violencia. Y ustedes han venido tocando ese tema. Y los niños y las niñas dicen eso. Si nosotros en la escuela solamente recibimos información, ¿no es cierto?, o solo nos ponen vacunas y recibimos medicinas, nosotros vamos a tener problemas, porque cuando sufrimos violencia, ya sea la cotidiana, que es el castigo físico y humillante, nosotros no vamos a responder adecuadamente intelectualmente. Y hay estudios que corroboran eso, que dicen que los niños que son violentados diariamente tienen 5% menos de coeficiente intelectual que es un niño tratado con afecto. Hay consecuencias. Sí. Es terrible. Y por otro lado, los niños asimilan menos los alimentos que ingieren cuando son tratados permanentemente con violencia. Entonces, hay una consecuencia en lo personal, pero también en lo social, porque en la sociedad vamos a tener que gastar más para invertir en esos niños en el presente y en el futuro adulto. Es increíble realmente cómo todos coinciden prácticamente en que todo radica en la familia, ¿no? En la falta de amor. Sí, claro, yo creo que la familia es muy importante, la violencia en familia es algo que marca mucho los niños. Como decían antes, tenemos también que recordarnos que la violencia puede ser también en ámbito institucional, así puede ser en la familia, pero también en ámbito institucional. Quería añadir algo, son los niños que viven en instituciones sin cuidado parental. Se sabe que para cada año que un niño menor de 3 años pasa en una institución, pierde 3 meses de desarrollo intelectual, emotivo y físico. Eso para decir la importancia del entorno familiar positivo, no violento, en el desarrollo de los niños. Y en el caso, por ejemplo, Teresa, de padres que son separados, ¿cómo se puede tratar esta problemática? O padres que trabajan también, ¿no? Ambos, en estas épocas, pues ambos necesitan trabajar para producir. ¿Cómo hacer? Sí, mira, los adolescentes y los niños, en las entrevistas, y en esta encuesta que ustedes han presentado en esta conversación, los chicos siempre están pidiendo que hayan escuelas para padres, a nivel local, por ejemplo, o en sus propios colegios. ¿Por qué? Para que los padres aprendan a educar a sus hijos con cariño, con afecto, dándoles estructura a los niños desde muy pequeños, información adecuada, y no importa que los padres trabajen, sino que si los padres aprenden a proteger a sus hijos, a llevarlos a la guardería adecuada, a conversar y dialogar con los niños, a tratarlos bien y que no haya conflicto tampoco entre los adultos, o la madre que está sola busque apoyo de algún familiar para que ella pueda cuidar a los hijos van a estar bien y desarrollarse bien. No hay mucha diferencia entre una madre que cuida solo a sus niños que una pareja de padres que cuida a sus niños en cuanto a tema de protección o de violencia, ¿ya? Pero, sin embargo, hay que ver experiencias de otros países. Por ejemplo, Suecia aprobó la ley contra castigo físico y humillante en los 70 y Noruega a los pocos años, a comienzos de los 80, ¿verdad? Y en ambos países lo que han tenido son políticas integrales. Es decir, además de una gran campaña
de sensibilización a la sociedad, pero además educativa, para que los padres aprendan a educar, tengan alternativas para educar a los hijos, se les han desarrollado guarderías, muchas guarderías a nivel municipal. Entonces los padres tienen dónde dejar a sus hijos con personas especializadas que saben que hay que criar con afecto, con cariño y dando información adecuada a los niños. Todo eso va a prevenir, sin duda, ¿no?, este tipo de que los niños sean vulnerables, ¿no?, a actos de violencia, ¿no? O sea, coincidimos en eso, ¿no? Claro, si a los niños se les enseña desde muy pequeños que ellos tienen derechos, van a demandar sus derechos y los van a exigir. Y si por otro lado al adulto y al padre se le enseña que al niño se le debe de cuidar y querer porque es derecho del niño, también vamos a tener una sociedad mejor y positiva. Y aquí decirte que se golpea a los niños y se les violenta en diferentes países del mundo. Por lo tanto, no es privativo del Perú o de alguna zona del Perú abusar de nuestros niños. Entonces tenemos que tener un enfoque de derecho y una forma de los padres de criar de otra manera y de una relación. Por ejemplo, las nuevas masculinidades. Off the record, fuera de cámara, tú has estado contando cómo crías a tus hijos. Sí. Y las crías, porque son niñas, mujeres, dialogando, conversando, y dijiste que hasta jugabas con ellas. Sí. Que ese es un tipo de nueva masculinidad. UNICEF, Save the Children vienen promoviendo alrededor del mundo. ¿Por qué nosotros los hombres, si tenemos hijas mujeres, por qué no transformarnos en Barbies? También, ¿no? No, ¿por qué no? Nos ponemos pinky, nos ponemos rosados todos. ¿No? Es eso, ¿no? Y si es hombre, pues también, ¿por qué no apachurrarlo y darle besos, no? Es bueno eso, ¿no? Esas muestras de afecto para que sean más seguros. Claro, ¿sí? Creo que la demostración de afecto no tiene límites. Ajá. No tiene límite de género. Claro, porque a veces uno tengo un hijo hombre, pero que lo va a estar besando, pueden pensar algunos. Estás tratando tú el tema del enfoque de género. Y eso es sumamente positivo. Por ejemplo, las niñas sufren mayor violencia que los niños, ¿no? Porque física y sexual en particular. Sexual en particular. ¿no? Es terrible. La estadística de pronto aquí después María Luisa puede dártela. Pero, por ejemplo, la niña desde muy pequeña tiene en la casa que ser responsable de lavar la ropa, también los platos y cuidar a los hermanitos. Y si no lo hace, es golpeada. Castigo. Es violentada o insultada, agredida. Sí, pues, ¿no? Bueno, definitivamente, pues ninguna mujer ha nacido para eso, ¿no? O sea, la mujer ha nacido para que todos sus derechos se les sea respetados, ¿no? Justo, pues este programa tiene que ser mucho, se da en la semana del Día de la No Violencia contra la Mujer, ¿no? Hoy sí, es verdad, hoy es el día, ¿no? Entonces, sí. Es importante resaltar eso, ¿no? Absolutamente. María Luisa, queríamos conocer, por favor, tus conclusiones en torno a este tema. Yo creo que se ha hecho bastante, se tiene que hacer más. Lo que estaba diciendo antes es que lo que se invierte hoy en Perú en la prevención y respuesta a la violencia contra los niños, las niñas y los adolescentes, no es bastante. Lo que estábamos diciendo antes es que el presupuesto actual está subiendo en inversión en educación, subiendo en inversión en salud, pero en protección está más o menos del 1% de lo que se invierte en la niñez, se invierte en prevención y respuesta a la protección de asuntos de violencia, como de trata, como de asuntos que afectan a los niños. Ahí creo que tenemos que hacer más. Soy feliz que tenemos un compromiso del gobierno y creo también del Congreso para enfrentar estos asuntos. Y tenemos ahora también una subcomisión en el Parlamento, en el Congreso, la Comisión de Inclusión Social, que es dirigida por la señora Montenegro, y la subcomisión de Infancia, Niñez y Adolescencia, que es dirigida por el señor Jorge del Castillo. Sí. Es un buen señal. Tenemos que trabajar más con el Congreso, con el Ejecutivo, en particular en asuntos de protección. Teresa, tú que estás en Save the Children, ¿cómo salvar a los niños? Bueno, escuchándolos, como han hecho ustedes.
Los chicos conocen sus problemas y saben cómo resolverlos y tienen muchísimas propuestas. El Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas recomienda a los gobiernos, y en este caso al gobierno de Perú, le ha recomendado este año, en enero del 2016, invertir más en la participación de los niños y de las niñas. Porque ellos saben y ellos pueden decirnos cómo hacer las cosas. Hay otro lema de los chicos, que la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza lo levanta. Los chicos y las chicas en Perú dicen, sin presupuesto no hay derechos. Entonces hay que invertir más en ellos, hay que invertir en prevención, hay que invertir en protección a la niñez, en más escuelas de padres a nivel nacional, desde el nivel local. Y efectivamente, como dice María Luisa de UNICEF, hay en el Congreso ahora una oportunidad. Hay varios congresistas que están comprometidos. La doctora Montenegro, el doctor Jorge del Castillo, el doctor Gino Costa, la congresista Tania Pariona, mira, Cecilia Chacón también, la presidenta de la Comisión de Presupuesto. Indira Wilca han estado en un conversatorio, Indira Wilca también con nosotros, Montenegro y Tania Pariona, y todos ellos están comprometidos, es decir, distintas bancadas por la niñez y la adolescencia, mayor presupuesto. Sin presupuesto no hay derechos para la niñez. Así es increíble. Exacto. Respetar su espacio, ¿no? Exacto, es que respetar es escucharlos. Exacto. Y los chicos dicen algo más. No solo queremos que nos escuchen, sino que tomen en cuenta lo que decimos. Es decir, implementen a través de la política pública lo que nosotros estamos diciendo. Y lo que ellos están diciendo es, queremos mayor protección. Y ellos plantean, no solo, por ejemplo, en el hogar, dentro de la escuela, ya se habló bastante, sino en el camino de la casa a la escuela. Las mujeres. Exacto. Las niñas. Las niñas. Tú sabes que las niñas en la zona rural no van a la escuela. Dejan de ir a la escuela cuando están en la menarquia, cuando ya son adolescentes, porque los padres tienen miedo que las puedan violentar y se puedan embarazar. Es cierto, y los chiquitos también que se cuiden, pues no, muchas veces de esos amiguitos abusadores también ahí en el colegio. Perdona, pero a ver, del 100% de violaciones a niñas y adolescentes, el 60% de ellas son cometidas por adultos sobre todo y adultos del entorno. Entonces no es tanto el adolescente o el niño que está con la niña, es sobre todo el adulto que está en el entorno de la niña, ¿no? Y el otro problema en nuestro país en el tema de violencia sexual es la impunidad. No lo decimos organizaciones que trabajamos en la niñez, lo dijo el expresidente de la Corte Suprema del país, que dijo que cerca del 90% de las denuncias de violaciones sexuales en el país son archivadas. Y entonces ese tema de impunidad es el que hace que el adulto pueda seguir violentando porque sabe que va a quedar impune. Muchas gracias, damas, por haber venido. Voz Ciudadana, ha sido un placer, un gusto tenerlas aquí en Voz Ciudadana con este tema tan importante, sin duda, y que va a enriquecer a cada uno de ustedes que nos están viendo porque son voces de experiencia, ¿no? María Luisa Fornara, quien es representante de UNICEF en Túnez, así como también Teresa Carpio, quien es asesora de Save the Children en América Latina y el Caribe. Hemos tenido también a Javier Aboataz, actual presidente del Consejo Directivo del CEPLAN. Son personas, sin duda, que enseñan mucho más a cómo poder llevar a los niños por el buen camino, pero sin necesidad de que exista una violencia, ¿no? Ya sea física o psicológica. Y bueno, y también nos han instruido de cómo comportarnos y ver qué es lo que nos rodea para cuidar a nuestros hijos de posibles personas que puedan pues ser abusadores. Entonces, definitivamente me quedo con lo último que dijeron, ¿no? De que tenía que respetarse los derechos a los niños. Es muy importante respetar los derechos y que también pues las normas sean bastante drásticas y no sean permisivas para las personas pues que incumplen o se pasan, ¿no? De estos derechos de los niños. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Bueno, con esto cerramos Voz Ciudadana. Nos encontramos